Los saluda su amiga Paola Pérez López en su noticiero El Mundo del Pasado. Como todos los días, hoy vamos a estar hablando de temas importantes que surgieron en el ayer, pero que son relevantes para el día de hoy. Y nada más y nada menos, el tema va a ser la importancia de las mujeres en la Revolución Mexicana. Muchas veces hemos tocado temas de la Revolución Mexicana, pero existen esos personajes incógnitos que no se les dan la importancia que se merecen. Por eso, en el noticiero del día de hoy, vamos a estar recordando a todas aquellas mujeres y los hechos que hicieron para cambiar nuestro presente. Es importante decirles que en mis manos tengo copias de todos aquellos expedientes de algunas de las mujeres. Los expedientes son un tesoro que conserva la Secretaría de la Defensa Nacional. En ellos se encuentran 1365 archivos que son de cadetes o de soldados que han luchado durante todo este proceso desde 1821 hasta la fecha. En mis manos tengo uno de los expedientes de una de las mujeres defensoras de la Revolución Mexicana, Valentina Ramírez, que se involucró en la Revolución Mexicana a los 17 años. Una vez terminada la Revolución, tenía 87 años cuando se exigió que todo su expediente fuera reconocido como una de las veteranas de la Revolución Mexicana. Una de las mujeres importantes de la Revolución Mexicana también fue la Adelita. Muchos de nosotros hoy la recordamos, sin embargo, quizá no recordamos el papel que tuvo dentro de la Revolución. Ella fue enfermera de las tropas constitucionalistas de la División del Norte. Una mujer mexicana que ayuda a servir a aquellos soldados y que da ese cambio dentro del proceso de la Revolución Mexicana. Otra de las mujeres es también, o uno de los coroneles fue el coronel Amelio. Este caso es bastante curioso porque ingresó a coronel por méritos en campaña. Amelio Robles guardó un secreto durante muchos años, pues el coronel Amelio Robles era mujer. Por esto nos podemos dar cuenta cómo es que las mujeres en ese entonces no tenían el reconocimiento suficiente para poder entrar dentro de esta lucha. Entonces, el coronel Amelio, que en realidad su nombre era Amelia Ramírez, tuvo que vestirse de hombre para poder apoyar a las fuerzas del norte. Para poder participar en la revolución se vistió de hombre. Y entonces, de acuerdo con el expediente de la Sedena, en 1970, Amelia Robles Ávila solicitó ser conocida como mujer veterana de la Revolución Mexicana. Con estos reconocemos los momentos en los que participa y se le hace entrega de todos aquellos. En la Revolución Mexicana hubieron mujeres que tuvieron altos grados en la defensa nacional. Es el caso de Rosa Padilla Camacho, que fue una de las mujeres que también tuvo que vestirse de hombre para poder ingresar a las Fuerzas Armadas Zapatistas. Sabemos que en esas Fuerzas Armadas solamente aceptaban a hombres, entonces ella tuvo la necesidad de vestirse de hombre para poder ingresar al ejército zapatista. Otra de las mujeres también que hoy recordamos con mucho entusiasmo es a María Díaz Bernal, que es mejor conocida como María Pistolas. Ella estaba adherida al grupo de Madero, entonces siempre apoyó a Madero en las fuerzas. Desafortunadamente, al fallecimiento de Madero, Huerta le impidió que llegara a su funeral, entonces ella levantó a un movimiento para poder reclamar las injusticias que tenía el gobierno huertista en ese entonces. Por lo tanto, cuando apoyo de Francisco y Madero, pues enfrentando esta amenaza, al sumar este grupo de gentes para reclamar estas atrocidades que cometía el gobierno huertista, entonces cuando Álvaro Obregón llega a la Ciudad de México, le reconoce como María Pistolas y le regala su pistola. En nuestro último expediente del día de hoy tenemos a nada más y a nada menos que Leonor Villegas. Esta mujer fue adherida a las tropas constitucionalistas y al finalizar la revolución se adherió con los grandes jefes para poder fundar lo que hoy conocemos como la Cruz Blanca Mexicana, un movimiento que hasta hoy en día ha seguido sonando y fortaleciéndose.
Estas fueron las mujeres de la revolución. Quizá no son todas, quizá como lo mencionaba al principio, existen personajes incógnitos que no son reconocidos. Afortunadamente, estas mujeres tuvieron su reconocimiento oficial, son ahora conocidas como veteranas de la revolución, que en ese entonces hicieron sus mayores esfuerzos como enfermeras, como luchadoras sociales, como feministas dentro de la revolución. Y para continuar con este noticiero, vamos a enlazarnos con las siguientes noticias. Nos vamos a unos cortes comerciales. Presentamos la limpieza más profunda, ahora en una sola botella. Nuevo Fabuloso Complete. Deja el baño sin sarro. Nuevo Fabuloso Complete. Limpia la grasa más difícil de tu cocina. Nuevo Fabuloso Complete. Desinfecta tus suelos con su intensa fragancia. Nuevo Fabuloso Complete. Ahora incluso deja tus telas limpias y sin manchas. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Revolución Mexicana. A continuación nos vamos a enlazar con mi compañera Lubia Margarita, que nos va a estar presentando todo aquello político y la influencia que tuvieron las mujeres en este ámbito desde 1910 hasta 1921. Gracias, compañera, y bueno, pues gracias a ustedes que nos están viendo allá en sus casitas. Y bueno, el día de hoy vamos a arrancar acerca con un tema bastante interesante, que es acerca de la Revolución Mexicana, pero principalmente nos vamos a enfocar en las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Es así como vamos a hablar acerca de las mujeres revolucionarias, cómo influyeron, y para eso tenemos a Patricia Galeana, que es historiadora y académica de la Universidad Autónoma de México, fundadora y directora de el Museo de la Mujer. Hola, Patricia, me da muchísimo gusto que estés con nosotros, y bueno, pues el día de hoy explícanos qué pasó con las mujeres que ha olvidado todo México, que son las mujeres revolucionarias. Gusto de estar con usted, Nacho, y con todo el público que nos acompaña. En primer lugar, doctora, ¿qué es lo que le da más flojera a usted, con todo respeto, cuando alguien de su familia le dice algo que no viene con la Revolución Mexicana? Es decir, Bueno, flojera, lo que al contrario, me da mucho gusto cuando me preguntan de historia, porque luego mis hijos dicen, ay, ya nos vas a empezar a dar clases. Entonces me da gusto cuando me preguntan, y bueno, lo que me parece muy importante es que entendamos que nosotros hablamos de la Revolución Mexicana, pero fueron muchas revoluciones. Hubo varias etapas y varios movimientos que en algún momento estuvieron unidos, pero que después también lucharon entre sí por el poder. Ok, doctora, así como usted, que ha tenido una trayectoria bastante grande, ¿qué nos recomendaría usted, en qué posición o en qué tiempo histórico nosotros partiríamos para poder saber a nosotras las personas, de poder guiarnos y conocer mejor acerca de las mujeres revolucionarias, acerca de todo ese impacto? ¿Y qué libro usted nos recomendaría principalmente? Bueno, el libro, pues les recomendaría La historia de la Revolución Mexicana de José C. Valadez, por ejemplo, que hace todo un seguimiento del proceso, porque pues sí, fue Madero el que llamó a la lucha para un 20 de noviembre a las 6 de la tarde, porque además puso hasta la hora. No, porque él consideró que esa hora era en donde podía haber estado ya todo el día organizándose la gente para arrancar el movimiento, después de haber intentado un cambio por la vía pacífica. Esto es muy importante. Pero además el movimiento revolucionario tiene sus antecedentes en los magonistas, o sea, en el programa del Partido Liberal. Entonces, en 1910 inicia la Revolución Maderista, pero antes había habido ya
movimiento inclusive armado al que llamaron los magonistas en el norte del país. En la primera etapa, pues, es la de los magonistas, que después se van al anarquismo. La segunda etapa, los maderistas, la revolución maderista, que triunfa en 6 meses, pero que no logra consolidar su gobierno. Viene la contrarrevolución con Victoriano Huerta, viene la etapa constitucionalista con Venustiano Carranza, y en todo este proceso hay otros movimientos populares, uno muy importante en el sur de Emiliano Zapata y otro en el norte de Francisco Villa. Ok. Pero después se disputan el poder y va a ser la última etapa. Ya una vez que hayan sacado a Victoriano Huerta, pues va a ser la última etapa de la revolución. Las mujeres Durante no usted ha fueron, mencionado todo hay que esto, no ha mencionado a las reconocerlo, sino mujeres, lo se cual les había juegan un dado papel la demasiado ciudadanía, importante ni y esto no se habían ha sido reconocido sus reconocido. derechos, Y la verdad, pues pues, no fueron ellas las hay que que decir la fueron verdad, o sea, las sí influyen cabezas demasiado las de mujeres, pero la verdad estas no se tres los etapas. reconoce y es A las algo que mujeres no. todos no hacemos, se les todos había los dado la mexicanos ciudadanía, hacemos, ni sin excepción siquiera alguna. se les dio al triunfo de la revolución. Se les dio hasta 1953 completa, porque primero se les dio a nivel municipal en 47 y después ya para elecciones federales hasta 53. Pues sí, es que era una sociedad pues patriarcal, como todas las del mundo. Nacho, no crea que Sí, éramos sí. nada más aquí la excepción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena recapacitar para ver la participación de las mujeres en la revolución? Que siempre nos acordamos con justicia de las soldaderas, que fueron fundamentales porque no solamente eran las Marías que iban a pie, descalzas, con las ollas de los frijoles, cargando a los niños detrás de su hombre que iba a caballo, ¿verdad? Y ellas pues lo cuidaban a los hijos, hacían de comer, los cuidaban a los heridos, sepultaban a los muertos. Esas eran las Marías. Había las Marietas, que eran las compañeras de los amores de los revolucionarios, y también hubo las que echaron bala, se cortaron las trenzas y se metieron a la lucha. Muchas de ellas inclusive se disfrazaban de hombres. Pero hay un grupo que no ha sido lo suficientemente reconocido, inclusive que no es ni siquiera conocido y que fue fundamental. ¿Cuál? El de las maestras normalistas. Resulta que la primera profesión que va a ser reconocida por la sociedad para las mujeres va a ser la del magisterio. Entonces, desde el siglo XIX se crea primero la escuela secundaria para señoritas por Juárez, después Lerdo de Tejada se incorpora la enseñanza de la pedagogía para las escuelas secundarias de mujeres, y de ahí se crea la escuela normal para formar maestras. Y las maestras normalistas fueron fundamentales en el proceso revolucionario. Las encontramos en todos los grupos y las encontramos también escribiendo planes. Planes tan importantes como el plan de Ayala, de Emiliano Zapata, pues su prólogo lo hace la maestra Dolores Jiménez y Muro. Ah, mire. Por lo cual Emiliano Zapata le da el grado de general a brigadier. En todos los grupos en el que hubo menos mujeres fue con los villistas, porque pues ya sabemos cómo era Villa. Terrible, ¿no? Y bueno, cuando llegaban los villistas se tenían que esconder todas las mujeres porque las violaban, en fin, una cosa terrible. Sí. En cambio, en el grupo de los zapatistas hubo más mujeres y se les dio grado de coronelas, de generalas. Hubo una coronela muy importante, Juana Belén, que publicó un periódico Vesper, donde denunciaba la forma infrahumana en la que trabajaban los mineros.
porque ella era esposa de un minero. Y esa publicación le costó ser apresadas, se fue con los magonistas a Estados Unidos, en fin, son unas vidas de mujeres muy pues luchadoras verdaderamente y de ideas, porque Dolores Jiménez y Muro, esta maestra normalista que le digo a usted que participó en la redacción del Plan de Ayala y que la nombraron generala, bueno, pues ella empezó la lucha aquí en la Ciudad de México contra la última reelección de Porfirio Díaz. Hizo una manifestación en el Monumento a Colón, que ahorita ahí se manifestaron. Después de esto fueron apresadas y entonces ella organizó una huelga de hambre. Después hizo un club de mujeres que se llamó Las Hijas de Cuauhtémoc, pues para la lucha en contra de la dictadura. Muy bien. Es la revolución feminista y estamos en la cuarta ola que se ha radicalizado con mucha justificación por la cantidad de feminicidios que sufren. Aquí en México tenemos más feminicidios que en la mayor parte de los países de América Latina, por la gran violencia que hay al interior de la familia contra la mujer, que se multiplicó ahora con el confinamiento de la pandemia. Y sí, como usted dice, pues en la revolución no se le hizo justicia a las mujeres por un temor, Nacho, y es importante decirlo, porque se consideraba que las mujeres estaban bajo el control de la Iglesia Católica y que iban a echar abajo todos los logros de la revolución. Hubo una mujer, una maderista, Inés Malváez, que mandó una solicitud al Congreso Constituyente de 17 para que no le fueran a dar el voto a las mujeres porque se iba a perder la revolución. Wow. Mientras que hubo otra, como Hermila Galindo, que decía lo contrario, que había que incorporarlas, así como se habían incorporado a la lucha, para que lograran su emancipación. Bueno. Y lo único que sí se hizo en el proceso revolucionario fue la ley del divorcio por Venustiano Carranza. Y así pone en el preámbulo Carranza de la iniciativa, dice que es para que las mujeres se emancipen. O sea, antes había la separación de cuerpos, pero no disolución del vínculo matrimonial, y esto se da en plena revolución. Es muy interesante lo que se acaba de decir, porque hoy en día pues subyacen más que nada las revoluciones feministas. En pleno 2020 pues ha habido muchas revoluciones feministas que han destacado al mundo por lo mismo, porque existe mucha violencia hacia las mujeres, y qué bueno que así se toman en cuenta y son valoradas. También hubo lo del movimiento de Un Día Sin Mujeres, que me pareció algo relevante. Sí, hicieron falta. Y bueno, pues finalmente muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta plática que la verdad nos llena mucho de gusto que haya una doctora como usted tan preparada y para explicarle a todos los televidentes todo lo que está pasando de la Revolución Mexicana y las mujeres que han contribuido en ella. Gracias y seguimos. Tenemos esta valiosa información que nos ha impartido mi compañera Lubia Margarita, y a continuación nos vamos a ir a aquellas características más importantes y sobresalientes de la Revolución Mexicana, pero enfocándonos a las mujeres. Por eso nos vamos a enlazar con mi compañera Valeria Ancheita, que nos presenta todos aquellos datos curiosos que tuvimos dentro de la Revolución Mexicana. Oigan, pues yo les voy a hablar sobre las Adelitas. Muchas gracias, Pau. Y pues estas mujeres desempeñaron un papel importante durante las guerrillas. Estas mujeres establecieron de armas y alimentaron a los ejércitos. Se llegaron a ser espías y se hicieron pasar por enfermeras.
mujeres son impresionantes y estas mujeres muchas veces no se mencionan demasiado. Es una cosa muy importante porque estas mujeres llegaron a establecer pues que se llegara al éxito más que nada. Contribuyeron en gran medida para obtener la victoria en la lucha por los derechos de los campesinos y trabajadores y han permanecido olvidadas a la sombra de la historia. Hablemos acerca de los datos importantes sobre las abuelitas, y es que estas mujeres no son tomadas en cuenta lo suficientemente, ya que estas mujeres llegaron a luchar y se podría decir que hicieron la victoria por los derechos de los campesinos y trabajadores. Estas mujeres contribuyeron mucho en todo tipo de campos. Como ya se había mencionado, estas mujeres llegaron a ser amantes, todo para tener información y tener la victoria. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Toca el clarín de campaña la guerra. Con este noticiero nos vamos a enlazar con mi compañera Esperancita Paola, que nos trae todos aquellos espectáculos más importantes y relevantes de la Revolución Mexicana. También nos presenta aquellos corridos más representativos que tuvieron las mujeres en esa época. Muchas gracias, compañera. El día de hoy les traigo un reportaje sobre las mujeres valientes de la Revolución Mexicana, que fueron inspiración para varios corridos que cada 20 de noviembre se escuchan por todas partes. Adelante. Cada 20 de noviembre, nuestro país conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Si le preguntan a usted sobre este episodio de la historia, seguramente relaciona personajes como Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros. Y si se habla de quienes estuvieron en batalla, se piensa en hombres de campo de sombreros, botas altas, carrilleras cruzadas y rifles al costado. Sin embargo, en la Revolución Mexicana se les ha hecho a un lado a las mujeres guerreras que han sido partícipe en esta lucha, las famosas Adelitas o soldaderas. La Revolución Mexicana no hubiera sido posible sin la participación activa de las mujeres. La historia no solo suele ser escrita por los vencedores, sino también por los trovadores y en mejores condiciones hasta con música. Los corridos constituyen una parte importante de la cultura mexicana, ya que además de su valor cultural y artístico, poseen un valor histórico. Por medio de la música podemos conocer los episodios de la Revolución Mexicana, a través de los ojos de aquellos que lo vivieron. Las mujeres tuvieron un papel importante en el movimiento. Podemos ver la participación de ellas en casi todo. Su presencia tuvo tanto peso que no era raro que la figura femenina provocara admiración entre las tropas, a tal punto que fueron inspiración de varios corridos, tanto de índole romántico como combativos. Estos son 8 corridos inspirados en mujeres de la Revolución Mexicana. Número 1. Marieta. Se desconoce lo El pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega hacia agacharse se le mira muy bonito. Número 2. Las soldaderas.
La interpretación tosca y machorra de Miriam Núñez da un tono muy curioso a este relato sobre las soldaderas revolucionarias y la manera como participaron en el movimiento de 1910 a 1917. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Número 3. La chamuscada. Es la historia de una soldadera que, al igual que muchas, sufrió terribles quemaduras en una batalla. Esta mujer, de quien se desconoce la identidad, siempre anduvo en la bola ayudando a su padre. Esta canción, de autor anónimo, como muchos de los corridos revolucionarios, narra en primera persona la historia de una soldadera que tenía las manos quemadas por la pólvora y que en las batallas fui siempre la primera. Las balaceras nomás me hacían reír. Gracias a su valor, cuenta, llegué a ser general. Muy bien cantada por América Martín. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Entre las balas pasé la pelotera, la revolución sus huellas me dejó. No hubo ni un hombre, no hubo ni un hombre, jamás a quien quisiera, entre la tropa ninguno me cuadró. Solo a mi padre le fui fiel soldadera y al pobrecito una bala lo quebró. Número 4. La Rielera. Uno de los más conocidos corridos revolucionarios sobre mujeres, en una gran versión de la legendaria cantante vernácula Lucha Moreno. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi amado, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Durante la revolución existía un grupo de mujeres que se encargaba de abastecer el armamento. Su función principal recaía en el mantenimiento de los ferrocarriles, en los cuales se transportaban las tropas. A estas se le denomina rieleras, y en honor a ellas se realizó un corrido con este nombre. La rielera nos habla del tren, del amor de un soldado y una mujer, la lucha revolucionaria y de la condición de los trabajadores del ferrocarril. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Número 5. La Valentina. Otro muy popular corrido de la Revolución es una versión espléndida de los hermanos Saiza. En el fondo es una canción de amor y pasión por una mujer a quien pretenderla es un riesgo, pero un riesgo que vale la pena correr. Su coro principal está en la memoria de la mayoría de los mexicanos. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Se dice que fue inspirada por Leona Norotal, quien decidió acompañar a su padre a la guerra. Con la muerte de este en 1910, se unió al grupo del general Ramón Iturbide, pero vestido de hombre, tomando el nombre de Juan Ramírez. El general, al descubrirla, le daría de baja por no aceptar mujeres entre sus filas. Finalmente terminaría formando parte de las filas de Clara de la Rocha. Número 6. Caritina. La historia de una guerrillera villista que llegó a Coronela y murió en la miseria y el anonimato. Pobre de Caritina, que anduvo en la pelotera, peleando con Pancho Villa y que llegó a Coronela
Número 7. Juana Gallo. Otra soldadera fiera y audaz, que peleaba como cualquier Juan, y era el coco de todos los federales, a los que se tronaba con su enorme pistolón, cantada por Lucha Moreno. Hace honor a esta zacatecana cuyo nombre real fue Ángela Ramos, y de quien se cuenta comandaba un escuadrón de mujeres dentro de la División del Norte. Entre ruidos de cañones y metrallas surgió una historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo, por ser valiente a no dudar. Siempre al frente de las tropas se encontraba, peleando como cualquier Juan. En campaña ni un pelón se le escapaba, si piedad se los tronaba con su enorme pistolón. Número 8. La Adelita. Quizás el más popular de todos los corridos mexicanos dedicados a alguna mujer. Esta hermosa versión de Amparo Ochoa, con la letra completa, es perfecta para despedir esta recopilación de poderosos personajes femeninos. ¿Quién no conoce su verso más emblemático? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar, en un buque de guerra. Si por tierra, en un tren militar. A pesar de la situación en la que vivían dentro de las filas de la revolución, en constante peligro y hambre, el amor surgía en muchas ocasiones. La Adelita es un ejemplo claro de cómo se vivía el romance en estos lugares. Adelita, como se le conoció a la famosa Adela Velarde Pérez, se desempeñaba como asistente de urgencias en el pelotón de la División del Norte. Durante la lucha armada conoció al teniente villista Antonio Gil del Río. Ambos quedaron profundamente enamorados y cada noche él tocaba con su guitarra canciones de amor frente al tren donde dormía Adela. Se volvieron amantes inseparables, hasta que en la batalla de Torreón de 1914, durante la toma de Gómez Palacio, Antonio fue alcanzado por las balas y cayó moribundo. Adela lo sostuvo entre sus brazos y él, con sus últimos suspiros, alcanzó a recitarle esta estrofa: si acaso yo muero en campaña y mi cadáver en el campo va a quedar, Adelita, por Dios te ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Va a quedar, Adelita, por Dios te ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Los personajes de los corridos son héroes, en muchas ocasiones anónimos, en cuyas acciones vemos reflejada la historia y el sentir de una nación. Las mujeres tuvieron un papel importante en el movimiento revolucionario. Podemos ver la participación de ellas en casi todo, como enfermeras, despachadoras de trenes, participando en complot, paso de armas, telegrafistas, propagandista de las ideas revolucionarias, difusora de noticias y, claro, entre las filas apoyando a los soldados y muchas ocasiones luchando a su lado siendo valientes combatientes. Estas mujeres demostraron ser la fuerza de los soldados mexicanos. Junto a ellos lucharon y murieron por un México que no les había dado mucho. Todos recuerdan a los grandes caudillos de la revolución, pero pocos son los nombres que se honran para valorar a estas mujeres gloriosas, orgullosas guerreras. No olvidemos pues el papel protagonistas que ellas tuvieron, pues examinamos ese periodo de la historia y sus legendarios héroes revolucionarios, nos damos cuenta que no pueden ver grandes caudillos sin Adelitas. Las noticias del día de hoy, agradecemos a todas las compañeras que nos hicieron
esa labor de traer esa información valiosa para este noticiero, y recordemos que el valor de las mujeres en la Revolución Mexicana pues fue bastante valioso, bastante significativo, que hasta hoy en día lo seguimos recordando, independientemente de que muchos mencionan que la Revolución Mexicana fue para erradicar la injusticia o que solamente fue una lucha entre un gobierno y otro. Hoy podemos darnos cuenta que las mujeres hicieron ese cambio dentro de todo esa revolución y esa lucha que hubo desde 1910 hasta 1921. Se lograron grandes beneficios para todas nosotras. Y nuevamente les agradecemos por haber estado con nosotros en este su noticiero, El Mundo del Pasado. Y recuerda, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Nos vemos.